Bienvenidos a la segunda clase sobre el performance cardíaco. En esta clase vamos a hablar específicamente de tres conceptos distintos. Uno es la precarga, otro es la contractilidad del miocardio y el tercero es la ley de Frank-Starling. Lo más importante de esta presentación son dos cosas. Uno es que vamos a hablar sobre el control del gasto cardíaco, por lo tanto de la función del corazón. Y la otra cosa que es muy importante en esta presentación es que vamos a distinguir los dos conceptos de Frank-Starling y la contractilidad. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a que nos digan y a dar por sentado que la contractilidad y la ley de Frank-Starling son lo mismo, pero no es así y eso lo vamos a ver en esta clase. Te puse la foto de este hombre nada más para recordarte que es importante desarrollar un pensamiento científico. Solamente lo puse por eso, para que tengas en mente. Yo creo que es muy importante que todos desarrollemos un poco de pensamiento científico para poder entender sobre todo las ciencias, y la medicina es una de ellas. Ahora, lo primero que estamos viendo aquí, recuerda de la clase pasada que dijimos que el gasto cardíaco está determinado por las condiciones de carga del ventrículo izquierdo y por la contractilidad, ¿no? Eso es un punto importante que ya vimos. Ahora, si nos centramos en la gráfica, en el eje Y tenemos el gasto cardíaco, aunque algunos libros aquí van a escribir función sistólica en vez de gasto cardíaco, pero son lo mismo. En el eje X pusimos precarga, aunque algunos libros otra vez van a escribir retorno venoso o pueden poner volumen diastólico final. Sin embargo, los tres términos describen las condiciones de carga del ventrículo izquierdo, ¿no? Ahora, ya habrás leído la ley de Frank-Starling. Si no la has leído, es momento de ir y leerla para que puedas entenderla mejor. Recuerda que Frank y Starling, el Dr. Frank y el Dr. Starling, cada uno por su parte, describieron ciertas características físicas del corazón. Describieron ciertas propiedades determinadas por las características físicas elásticas del corazón. Y ellos nos dijeron que entre más estiras las fibras del músculo cardíaco, estas se contraen con más fuerza. El término correcto es se restituyen con más fuerza. Y esto depende de ciertas características físicas que tienen que ver con elasticidad y con complianza. No nos vamos a meter a definir elasticidad ni complianza. Eso lo vimos cuando vimos neumología. Aquí ya debes saber eso. Entonces, el Dr. Frank y el Dr. Starling describieron ciertas características del músculo del corazón que le permiten al músculo contraerse con más fuerza, restituirse con más fuerza de acuerdo a aumentos en el volumen en el ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a poner aquí un ejemplo. Si este es un ventrículo izquierdo y le estamos inyectando un volumen, este volumen está estirando la pared del ventrículo. Si agarramos una fibra ventricular, este volumen estira esta fibra ventricular a esta distancia. En cambio, si le aumentamos el volumen que llega al ventrículo izquierdo, estiramos la pared todavía más y por lo tanto una fibra se vuelve más larga. Y entonces, de acuerdo a las propiedades descritas por Frank y por Starling, el corazón que tiene las fibras más estiradas va a ser capaz de desarrollar una mayor fuerza de restitución o de contracción, ¿no? Por lo tanto, la conclusión de lo que Frank y Starling describieron es que cuando hay aumentos en la precarga, esto se traduce ¿en qué? En aumento
en el volumen que el corazón eyecta y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. ¿No es así? Eso lo describieron Frank y Starling. Y es lo que estamos viendo en esta curva. Si aquí tenemos a nuestro paciente normal, es nuestro paciente N. Este paciente tiene una precarga. La precarga está en el eje X. Este paciente tiene esa precarga. Si a nuestro paciente le incrementamos la precarga, nuestro paciente se va a este otro punto. Y el punto N, que es nuestro paciente normal, se va a recorrer a la nueva precarga dentro de la misma curva. Por lo tanto, el paciente N se va para acá con la nueva precarga. Y el paciente llega a este punto. A este punto le vamos a llamar punto B. Por lo tanto, si nos centramos ahora en el eje Y, este es el gasto cardíaco de nuestro paciente normal. ¿Qué pasó con el gasto cardíaco cuando el paciente se movió del punto N al punto B? El gasto cardíaco del paciente aumentó. El gasto cardíaco del paciente aumentó. Por lo tanto, aquí estamos viendo la ley de Frank-Starling en acción. Si aumentamos la precarga, esto al final se traduce en un aumento en el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque estiramos más el músculo. Piensa en el músculo cardíaco como si estuviera hecho de ligas. Si este es un miocito y lo estiramos hacia afuera, le aplicamos una fuerza y lo estiramos así, este miocito que está más estirado es capaz de desarrollar una mayor fuerza de restitución. ¿Por qué? Porque se contrae hacia el centro con más fuerza. Piensa en estas células del miocardio como si fueran ligas. Si agarras una liga y la estiras muy muy fuerte, entre más fuerte estiras la liga, esta se puede contraer con mayor fuerza. ¿No? Suena lógico. Si estiras una liga muy fuerte, esta se contrae ahora con más fuerza. Es lo mismo que pasa con el corazón. Entre más lo estiras, este tiene la capacidad de restituirse con una mayor fuerza. Y esas son las propiedades que describieron Frank y Starling. Y son unas propiedades físicas del corazón que son inherentes al corazón. Son inherentes y no las podemos cambiar. Vamos a ver. En este video estamos viendo cómo un grupo de ligas está rompiendo una sandía. ¿Por qué pasa esto? Si la sandía tiene este diámetro, las ligas están alrededor. ¿No es así? Lo que está sucediendo es que el grosor de la sandía, el volumen de la sandía, está aplicando una fuerza hacia afuera y está estirando a las ligas. ¿No es así? La sandía, al ponerla en medio del grupo de ligas, está estirando las ligas hacia afuera. Por lo tanto, de acuerdo a las características elásticas de esas ligas tienden a restituirse con mayor fuerza entre más fuerza aplica la sandía de acuerdo a su volumen, ¿no? Si tenemos una sandía de este tamaño y le ponemos ligas, esta sandía estira las ligas con cierta fuerza. Si aumentamos el volumen de la sandía, ahora la liga está más estirada. Eso significa que las ligas, al tratar de restituirse y aplicar una fuerza hacia el centro, van a aplicar una fuerza mayor. Por lo tanto, esas ligas, ese grupo de ligas, se está contrayendo con una fuerza mayor y por lo tanto son capaces de romper la sandía. Ahora, piensa en el ventrículo izquierdo como ese grupo de ligas. Es igual. El ventrículo izquierdo tiene ciertas características, entre comillas, iguales a las ligas, de tal manera que
en vez de tener una sandía en medio, el ventrículo izquierdo tiene un volumen diastólico final, ¿no? El volumen diastólico final representa también la precarga. Entonces, el ventrículo izquierdo, que es nuestro grupo de ligas, con cada latido le llega cierto volumen, y ese volumen es la sandía. Si le metemos un mayor volumen de sangre al ventrículo izquierdo, este mayor volumen estira más al músculo cardíaco, y al estirarlo más, este corazón es capaz de desarrollar más fuerza de restitución, ¿no? Otra vez, si tenemos este ventrículo con este volumen aplica una fuerza hacia la pared y el corazón se va a restituir, o sea, se va a contraer con cierta fuerza. Si a este ventrículo le metemos más volumen, le metemos un volumen más grande, el ventrículo se va a estirar, de tal manera que la fuerza que está aplicando el nuevo volumen, el volumen mayor, la fuerza que aplica el volumen mayor incrementa. Ahora, este ventrículo que está más estirado es capaz de desarrollar una mayor fuerza de restitución. Por lo tanto, aumenta el volumen de eyección, aumenta el volumen que el corazón puede eyectar, igual que la sandía. Si aumentas el tamaño de la sandía, las ligas se van a contraer con más fuerza. Espero que eso suene lógico. Vamos a continuar. Ahora, si a nuestro paciente le aumentamos el retorno venoso, le estamos aumentando el volumen al final de la diástole. Si le aumentamos el volumen al final de la diástole, le estamos aumentando la precarga. ¿Qué pasa si a nuestro paciente le aumentamos la precarga? Si hay un aumento en la precarga, estamos aumentando el volumen que le llega al ventrículo izquierdo, ¿no? Por lo tanto, a continuación, las fibras musculares se van a estirar más. Y dijimos que según las propiedades descritas por Frank y por Starling, esas fibras que están más estiradas son capaces de desarrollar una fuerza de restitución mayor. Por lo tanto, aumenta la fuerza de restitución o de contracción, como quieras verlo. Si el aumento en la precarga se tradujo en aumento en la fuerza de restitución, ¿qué va a pasar después? Esto se traduce en que el ventrículo izquierdo es capaz de eyectar un mayor volumen de sangre con cada latido, por lo tanto aumenta el volumen de eyección. Si aumentamos el volumen de eyección, ¿aumentamos qué? Aumentamos el gasto cardíaco. Recuerda, gasto cardíaco es volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el aumento en la precarga acá, se tradujo finalmente en un aumento en el volumen de eyección y en el gasto cardíaco, ¿no? Muy bien. Aquí es donde empieza la confusión. Al aumentar la precarga y finalmente aumentar el volumen de eyección, es fácil pensar que esto fue por culpa de la contractilidad. Es fácil pensar que el aumento en la precarga aumentó la contractilidad del miocardio y por lo tanto el volumen eyectado aumentó. ¿No? Suena lógico. Sin embargo, estrictamente esto no es así. La contractilidad aquí no tiene nada que ver con el volumen eyectado. Lo vamos a ver más adelante, la razón de por qué estoy diciendo esto. Hasta aquí lo importante es que te des cuenta que el aumento en la precarga aumentó el gasto cardíaco nada más por el simple hecho de que aumentó la fuerza de restitución de acuerdo a las propiedades descritas por Frank y por Starling, ¿no?
Frank y Starling nos describieron ciertas propiedades inherentes al músculo, que son unas propiedades físicas del músculo que le permiten al corazón aumentar la fuerza con la que se contrae cada vez que aumentas el volumen que le llega. ¿Por qué? Porque ese volumen estira las fibras y eso causa que se contraigan con más fuerza. Y esa es una propiedad física que no podemos cambiar, y las describieron Frank y Starling. Ahora, recuerda, esto no tuvo nada que ver con la contractilidad, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar hablando sobre esta curva. Primero debemos tener en cuenta que justo en el medio hay un paciente. Aquí hay un paciente en este punto al que vamos a llamar paciente N, porque es un paciente normal. Este paciente tiene una precarga, ¿no? Que está aquí en el eje X. Y este paciente también tiene cierto gasto cardíaco. El paciente N entonces tiene una precarga normal y tiene un gasto cardíaco normal. Vamos a centrarnos en qué pasa cuando cambiamos la precarga. Si al paciente N le aumentamos la precarga, el paciente se mueve a este punto. Y por lo tanto, nuestro paciente en el punto N se puede mover, pero se tiene que mover dentro de esta misma curva. Entonces, este paciente del punto N se mueve para acá. Se mueve al siguiente punto de precarga, al que vamos a llamar punto B. Entonces este paciente tiene la precarga aumentada. Se movió del punto N al punto B, ¿no? Le aumentamos la precarga al paciente y el paciente se movió del punto N al punto B. ¿Qué está pasando en el eje Y? En el eje Y, como está descrito el gasto cardíaco, si este es nuestro gasto cardíaco normal, ¿qué pasó con el gasto cardíaco cuando el paciente se fue del punto N al punto B? En el punto B, el gasto cardíaco del paciente aumentó, ¿no? El gasto cardíaco del paciente aumentó. Esto significa que un aumento en la precarga, el aumento en la precarga finalmente se tradujo en un aumento en el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque así lo determina la ley de Frank-Starling. Dijimos que si tenemos un ventrículo y le metemos un volumen, este ventrículo es capaz de contraerse en respuesta a ese volumen, ¿no? Este es nuestro paciente N. Si le aumentamos el volumen que le llega al ventrículo izquierdo, le aumentamos este volumen, ahora la fuerza que desarrolla ese volumen sobre la pared aumenta y por lo tanto la fuerza con la que el ventrículo se contrae en respuesta aumenta. Y eso es una característica descrita por Frank y por Starling. Es una característica inherente del corazón que no podemos modificar. Por lo tanto, este es nuestro paciente B. Es decir, el aumento en la precarga, cuando el paciente aumentó la precarga, el gasto cardíaco aumentó de acuerdo a las leyes de Frank-Starling. Ahora, ¿qué pasa si disminuimos la precarga? Si disminuimos la precarga a este punto, el paciente se recorre del punto N para abajo, pero dentro de la misma curva. Por lo tanto, el paciente se mueve al punto A. Eso quiere decir que al disminuir la precarga, ¿qué pasó con el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se vio disminuido. Y otra vez, esta es una respuesta del miocardio de acuerdo a la ley de Frank-Starling. Por lo tanto, esta curva que estamos viendo, la curva gris, está representando cierta propiedad del músculo que describieron Frank y Starling. Y por lo tanto nuestro paciente se puede mover a cualquier punto de esa curva
de acuerdo a la precarga. Si la precarga aumenta, el paciente se va para allá y por lo tanto el gasto cardíaco aumenta. Si la precarga disminuye, el paciente se va para acá y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye, ¿no? Espero que no esté muy confuso, lo vamos a seguir viendo varias veces. Esto es muy importante que quede claro. Otra vez, si estamos en el punto N y este paciente tiene esta precarga, si le aumentamos la precarga al paciente, el paciente se va a este punto y por lo tanto nuestro paciente se recorre en la curva a este otro punto que es el punto B, ¿no? Según dictado por la precarga y según descrito por Frank y Starling, el aumento en la precarga se tiene que traducir en un aumento ¿en qué? En el gasto cardíaco. Ahora la pregunta es, ¿tú crees que esto tuvo algo que ver con la contractilidad? ¿Tú crees que este aumento en el gasto cardíaco tuvo algo que ver con la contractilidad? Es decir, ¿la contractilidad fue responsable de aumentar el gasto cardíaco cuando aumentó la precarga? Esa es la pregunta. ¿La contractilidad fue responsable? No. La contractilidad aquí no tiene nada que ver. Aquí solamente tiene algo que ver la precarga. Si aumenta la precarga, de acuerdo a la ley de Frank y Starling, aumenta el volumen que el ventrículo puede eyectar, sin tener nada que ver con la contractilidad. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Hasta ahorita tienes que saber que el cambio en la precarga por sí solo se traduce en un cambio en el gasto cardíaco de acuerdo a Frank Starling, ¿no? Si la precarga aumenta, el gasto cardíaco debe aumentar. Si la precarga disminuye, el gasto cardíaco debe disminuir, según descrito por las propiedades de Frank Starling. Ahora esta curva es muy importante. Si otra vez tenemos aquí a nuestro paciente N y a nuestro paciente N que tiene esta precarga, le disminuimos la precarga, nuestro paciente se va a venir a este punto. Por lo tanto, el paciente se va a recorrer en la curva al punto de la nueva precarga. Eso significa que si el gasto cardíaco del paciente N estaba aquí, el gasto cardíaco disminuyó. ¿No es así? A este le vamos a llamar paciente A. El paciente A, al disminuirle la precarga, el gasto cardíaco disminuyó. ¿No? Hasta ahí vamos bien. Ahora, el gasto cardíaco disminuido no puede quedarse así. Estamos hablando de un paciente sano y el paciente sano tiene que mantener el gasto cardíaco normal. Por lo tanto, el corazón debe buscar una forma de regresar el gasto cardíaco a su nivel normal. La pregunta es, si el paciente ya llegó al punto A, ¿tú crees que pueda regresar al punto N? ¿Crees que el paciente pueda regresar del punto A al punto N? No. El paciente no puede regresar al punto N. ¿Por qué? Porque la ley de Frank Starling, que está aquí, depende de la precarga, ¿no? Depende de la precarga. Si la precarga disminuyó, como en este paciente, el corazón puede desarrollar cierta fuerza por ese nivel de precarga y el corazón puede eyectar cierto volumen para esta precarga, por lo tanto el paciente está en ese gasto cardíaco. Entonces, como la ley de Frank Starling son propiedades inherentes del músculo, la única manera de llevar el punto A al punto N sería otra vez aumentar la precarga. Si aumentaras la precarga, de acuerdo a la ley de Frank Starling, ahora el corazón se podría contraer con más fuerza. Si no aumentas la precarga, la ley de Frank Starling no tiene ninguna manera de aumentar el gasto cardíaco. Otra vez,
La ley de Frank-Starling no tiene ninguna forma de aumentar el gasto cardíaco sin cambios de la precarga. Por lo tanto, la ley de Frank-Starling depende enteramente de la precarga. La ley de Frank-Starling depende 100% de lo que está pasando con la precarga. Por lo tanto, una vez que el paciente N llegó al punto A, no puede regresar al punto N si no cambiamos la precarga. La ley de Frank-Starling no puede simplemente aumentar la fuerza de contracción si no aumenta la precarga. Sin embargo, estamos hablando de un corazón sano. ¿Qué va a pasar con el corazón sano? Es aquí donde entra el concepto de contractilidad. La contractilidad va a crear esta curva. Entonces, el paciente que está en el punto A tiene esta precarga, ¿no? Con la misma precarga, no vamos a cambiar ya la precarga, con la misma precarga, el paciente se va a brincar a la nueva curva de contractilidad. Por lo tanto, el paciente A se viene a esta curva. Se va a esta curva y a este nuevo punto. Por lo tanto, el gasto cardíaco aumentó, ¿no? El gasto cardíaco aumentó, regresando a su nivel normal o casi normal. ¿Por qué sucedió esto? El corazón es capaz de controlar la contractilidad. Por lo tanto, el paciente se brinca de una curva a la otra. ¿Por qué esta curva representa la contractilidad? ¿Por qué esta curva roja representa un aumento en la contractilidad? Porque el gasto cardíaco aumentó con la misma precarga. Otra vez, según la ley de Frank-Starling, el corazón es capaz de inyectar cierto volumen de acuerdo a la precarga, ¿no? Sin embargo, la contractilidad no depende de la precarga. La contractilidad es capaz de aumentar el gasto cardíaco independientemente de la precarga. Lo vamos a seguir viendo para que quede más claro. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente N que tiene su precarga le aumentamos la precarga? Se la aumentamos a este punto. Nuestro paciente N se va a mover a la siguiente precarga. Por lo tanto, el gasto cardíaco de nuestro paciente aumentó, ¿no? El gasto cardíaco del paciente N aumentó al punto B. ¿Cómo le va a hacer ahora el corazón para disminuir el gasto cardíaco? En este punto B, con el aumento en la precarga, las fuerzas inherentes del corazón van a controlar que el gasto cardíaco se mantenga igual, se mantenga elevado. En el punto B, las condiciones inherentes del corazón descritas por Frank y Starling nos dicen que el gasto cardíaco va a aumentar y ahí se va a mantener. Sin embargo, el corazón tiene otro mecanismo para compensar esto. Como es un paciente sano, tiene que disminuir ¿qué? La contractilidad. Por lo tanto, esta curva surge y el paciente del punto B se va a la nueva curva de contractilidad con la misma precarga. Recuerda, la precarga la estamos manteniendo igual. Lo que estamos cambiando aquí es la contractilidad. Entonces, si la contractilidad disminuye, el gasto cardíaco del paciente disminuye para regresar a su valor normal. Por lo tanto, aquí debe ser capaz de concluir que la precarga y la ley de Frank-Starling pueden modificar al paciente dentro de una misma curva, de acuerdo a la precarga, ¿no? Sin embargo, la contractilidad puede cambiar al paciente a otra curva diferente. Cuando la contractilidad cambia al paciente a otra curva diferente, lo que está pasando es que cambia el gasto cardíaco con la misma precarga. Por lo tanto, la contractilidad es independiente de la precarga. Y la ley de Frank-Starling a su vez es
totalmente dependiente de la precarga. Hemos hablado entonces de dos diferentes mecanismos que controlan el gasto cardíaco. Por una parte tenemos a la precarga, que a través de la ley de Frank-Starling puede controlar el gasto cardíaco, ¿no? Si la precarga aumenta, el gasto cardíaco aumenta simplemente por las propiedades físicas del músculo. Si la precarga aumenta, el músculo se estira más y por lo tanto se contrae con más fuerza. Eso fue lo que escribieron Frank y Starling. Por lo tanto, la precarga a través de la ley de Frank-Starling puede regular el gasto cardíaco. Eso es una cosa. Lo otro que regula el gasto cardíaco es la contractilidad. La contractilidad es un concepto distinto de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque la contractilidad puede ser regulada, ¿no? Si tenemos una precarga para un paciente, la ley de Frank-Starling va a determinar cierto volumen inyectado, pero si la precarga no cambia, la ley de Frank-Starling no puede aumentar el gasto cardíaco. ¿No es así? Si la precarga se mantiene igual, la ley de Frank-Starling no tiene ningún mecanismo que hacer para modificar el gasto cardíaco. Por lo tanto, la ley de Frank-Starling depende 100% de lo que está haciendo la precarga. En cambio, la contractilidad con la misma precarga es capaz de aumentar o disminuir el gasto cardíaco. ¿Cómo pasa eso? Acuérdate que vimos el acoplamiento de excitación-contracción. Cuando hablamos de acoplamiento excitación-contracción, dijimos que las corrientes de calcio intracelulares pueden controlar la contractilidad del corazón. Y cuando hablamos de corrientes de calcio, podemos también concluir que la contractilidad es estimulada por el sistema simpático y puede ser inhibida, ¿por qué? Por el parasimpático. Parasimpático, acetilcolina, óxido nítrico. Entonces, en conclusión, la ley de Frank-Starling puede modificar el gasto cardíaco de acuerdo a una precarga. Si la precarga aumenta, a través de Frank-Starling, el gasto cardíaco aumenta. Si la precarga disminuye, a través de Frank-Starling, el gasto cardíaco debe disminuir. Por su parte, la contractilidad puede modificar el gasto cardíaco de acuerdo a la activación simpática o la inhibición parasimpática, independientemente de lo que hace la precarga. Si a un paciente le inyectas adrenalina, el gasto cardíaco va a aumentar. Aumenta la contractilidad del corazón, aunque no modifiques la precarga. Vamos a continuar. ¿Qué pasa ahora si lo primero que hacemos es cambiar la contractilidad? Si tenemos a nuestro paciente N y le aumentamos la contractilidad a este punto, el gasto cardíaco aumentó. El gasto cardíaco aumentó a este punto. Y como estamos hablando de un paciente sano, el gasto cardíaco tiene que disminuir para regresar a su valor normal. ¿Cómo le hace el corazón para regular este aumento en el gasto cardíaco? Bueno, pues el sistema cardiovascular tiene que disminuir la precarga. Tiene que disminuir la precarga, ¿para qué? Para llevar al paciente dentro de la misma curva de acuerdo a Frank-Starling a este punto. Y en este punto el gasto cardíaco está compensado a pesar del aumento de la contractilidad. Por lo tanto, debes distinguir que son dos mecanismos diferentes. La precarga a través de Frank-Starling puede modificar el gasto cardíaco.
y la contractilidad por sí sola puede modificar el gasto cardíaco sin cambios de la precarga. Ahora, si lo primero que hacemos es disminuir la contractilidad, no hemos hablado de insuficiencia cardíaca, pero vamos a ver que muchas veces la insuficiencia cardíaca comienza con una disminución en la contractilidad. No siempre, pero muchas veces comienza con una disminución en la contractilidad. La respuesta cardiovascular a la disminución en la contractilidad, porque disminuye el gasto cardíaco, es aumentar el retorno venoso a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, el paciente se mueve a este punto, por lo tanto, trata de aumentar el gasto cardíaco. En la insuficiencia cardíaca, obviamente, no se compensa el gasto cardíaco, pero en un paciente normal, el gasto cardíaco debe aumentar a un valor casi normal. Por lo tanto, aquí debes poder concluir que Frank Starling puede modificar el gasto cardíaco de acuerdo a los cambios en la precarga. Otra vez, si la precarga aumenta, el gasto cardíaco aumenta nada más por las propiedades de Frank Starling, ¿no? En cambio, la contractilidad es capaz de cambiar el gasto cardíaco sin necesidad de que cambie la precarga. ¿Por qué? Porque puede ser regulado por el sistema nervioso autónomo. Vamos a seguir. Otro ejemplo diferente para ayudarte a comprender esto. Suponiendo que tenemos 3 diferentes pacientes, cada paciente tiene en su corazón una contractilidad diferente. Si suponemos que los 3 pacientes tienen el mismo gasto cardíaco, cada paciente tiene una diferente precarga, ¿no? Tienen diferente contractilidad, pero tienen el mismo gasto cardíaco, entonces tienen diferente precarga. La pregunta que te debes hacer es, ¿cómo le hace el paciente de la curva roja para mantener el mismo gasto cardíaco que los demás, dado que tiene una disminución en la precarga? ¿Cómo le hace el paciente de la curva roja para mantener un gasto cardíaco normal con una precarga disminuida? Pues obviamente tiene un aumento en la contractilidad, tiene aumento en el tono simpático. El paciente del punto N, al disminuir la precarga, se vino para acá. Entonces, disminuyó la precarga de acuerdo a la ley de Frank Starling. Esto causó disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, la compensación del paciente va a ser aumentar la contractilidad a la curva roja para mantener el gasto cardíaco normal. Por lo tanto, la contractilidad aumenta para regresar el gasto cardíaco a su nivel normal, ¿no? Por lo tanto, aquí debes ser capaz de distinguir que la ley de Frank Starling es una cosa y la contractilidad es otro concepto diferente. Esta fórmula es muy importante para entender el gasto cardíaco. Sin embargo, no la podemos usar clínicamente para medir el gasto cardíaco, obviamente. Pero, conceptualmente, estas dos propiedades controlan el gasto cardíaco. Recuerda que cuando hablamos de Frank Starling, estamos hablando de la precarga porque la precarga actúa a través de Frank Starling. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, si la precarga disminuye, el gasto cardíaco se ve disminuido, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la contractilidad para mantener el gasto cardíaco normal? La contractilidad se ve obligada a aumentar. La contractilidad aumenta para mantener el gasto cardíaco normal. En cambio, si ponemos un ejemplo de la contractilidad, si la contractilidad se ve disminuida,
el gasto cardíaco disminuye. ¿Cómo le hace el corazón para mantener el gasto cardíaco normal? El sistema cardiovascular tiene que aumentar el retorno venoso y por lo tanto aumentar la precarga. Eso aumenta el gasto cardíaco de acuerdo a Frank Starling, manteniendo el gasto cardíaco normal. Por lo tanto, aquí debes pensar que el objetivo de Frank Starling y de la contractilidad es mantener el gasto cardíaco. Sin embargo, son dos conceptos diferentes que entre los dos están tratando de balancear y mantener el gasto cardíaco dentro de sus parámetros normales. Ahora, ¿qué pasa si lo primero que hacemos es aumentar la contractilidad? Si lo primero que hacemos es aumentar la contractilidad, el paciente se va a este punto donde el gasto cardíaco aumentó. Aquí el gasto cardíaco aumentó y debe ser capaz ya de concluir que ese aumento en el gasto cardíaco fue debido a un aumento en la contractilidad. ¿Por qué? Porque la precarga se mantuvo igual. La precarga entre el paciente normal y el punto X es la misma. Por lo tanto, el responsable de aumentar el gasto cardíaco fue el aumento en la contractilidad. Y entonces podemos decir que la contractilidad es independiente de la precarga. La contractilidad no tiene nada que ver con lo que esté haciendo la precarga, ni con lo que esté haciendo Frank ni Starling. En cambio, si el paciente está en el punto N y se va para acá, en la misma curva, el gasto cardíaco también aumentó. Pero aquí el responsable fue Frank Starling. ¿Por qué? Porque en este punto tuvo que aumentar la precarga para llegar al punto X. Para llegar a este punto tuvo que aumentar la precarga. Por lo tanto, el responsable aquí fue la ley de Frank Starling. Entonces, otra vez, la ley de Frank Starling depende 100% de lo que está haciendo la precarga. En cambio, la contractilidad puede modificar el gasto cardíaco independientemente de lo que está haciendo la precarga. Es importante que entiendas estas diferencias. Puedes pensar que no es importante y te lo quieres saltar, y quizá quieres pensar que Frank Starling y la contractilidad son lo mismo para hacer más fácil tu vida, pero debes pensar que son diferentes y te voy a decir ahorita un ejemplo para que veas la importancia de diferenciar estos dos conceptos. Si tenemos a nuestro paciente normal en el punto N y nuestro paciente sufre una hemorragia, nuestro paciente tiene una precarga disminuida, ¿no? Por lo tanto, el paciente se mueve de acuerdo a la ley de Frank Starling para acá. El paciente se fue del punto N al punto A porque sufrió una hemorragia. Por lo tanto, el gasto cardíaco de nuestro paciente A está disminuido. Ahora, si Frank Starling y la contractilidad fueran el mismo concepto, nuestro paciente se quedaría en el punto A con el gasto cardíaco disminuido y por lo tanto no tendría forma de compensar la disminución en la precarga. Muchos pacientes caerían entonces en choque con cualquier hemorragia leve. Pero el concepto de Frank Starling y el concepto de contractilidad son dos cosas diferentes. Y como son dos cosas diferentes, la contractilidad le permite al corazón aumentar el gasto cardíaco con la misma precarga. Por lo tanto, como son dos conceptos totalmente diferentes, la disminución en la precarga en un paciente con una hemorragia puede ser compensado, al menos parcialmente, por un aumento en la contractilidad del corazón que intenta aumentar el gasto cardíaco para tenerlo dentro de sus parámetros normales. ¿No es así? Es muy importante saber la diferencia entre Frank Starling
y la contractilidad. Finalmente, tienes que saber que esta curva que le llamamos curva de función sistólica, en algunos libros la vas a encontrar como curva de Frank-Starling. Sin embargo, a mí me gusta más curva de función sistólica porque cuando hablamos de Frank-Starling estamos hablando de que un paciente se mueve en la misma curva, ¿no? Se mueve en la misma curva dependiendo de lo que está haciendo la precarga. Sin embargo, cuando un paciente se mueve de una curva a otra, estamos hablando de cambios en la contractilidad. Por lo tanto, cada curva por separado depende de Frank-Starling. Cada curva depende de Frank-Starling. Pero si ya estamos hablando de las tres curvas, estamos hablando de cambios en la contractilidad. Por lo tanto, el término correcto es curva de función sistólica. Cuando hablamos de función sistólica estamos hablando de cambios en el gasto cardíaco. Para concluir, debes saber que Frank-Starling y la contractilidad son dos conceptos diferentes. Frank-Starling describió ciertas propiedades físicas del músculo que son inherentes a él y que le permiten modificar el gasto cardíaco dependiendo exclusivamente de lo que hace la precarga. En cambio, la contractilidad es otro concepto que puede modificar el gasto cardíaco con la misma precarga, dependiendo del tono simpático y parasimpático. ¿No es así? Entonces, son dos conceptos separados y muy diferentes. Sin embargo, en la vida real, estos dos conceptos no los podemos separar. Son diferentes, pero no los podemos separar. ¿A qué me refiero con esto? Dijimos que una activación del tono simpático aumenta la contractilidad del corazón. Sin embargo, el aumento del tono simpático también modifica la precarga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay receptores para el sistema simpático también en arteriolas. Por lo tanto, el sistema simpático modifica por una parte la contractilidad y por otra parte modifica la precarga. Entonces, son dos conceptos muy diferentes y uno puede compensar al otro, pero los dos están actuando al mismo tiempo en el corazón. Entonces, los tienes que estudiar en conjunto. Son dos conceptos distintos, debo insistir, pero son dos conceptos a la vez inseparables. Espero que esto te haya servido mucho para encontrar las diferencias entre Frank-Starling y la contractilidad. Recuerda que son dos conceptos diferentes. Debes siempre pensar que son dos cosas muy diferentes. Y no me lo inventé yo, esto lo puedes encontrar en muchos libros de cardiología y en muchos artículos. Si te quedas con tu libro de fisiología general, puede ser que encuentres que Frank-Starling y la contractilidad son lo mismo. O quizá no que son lo mismo, pero te lo van a decir de una manera confusa y tú vas a pensar que son lo mismo. Si lo lees en un libro más especializado de cardiología, vas a encontrar que Frank-Starling es algo separado de la contractilidad. Y eso es todo.